Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este martes 24 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues simplemente, y hoy en Nochebuena, antes de que llegue Navidad, se soltaron a llorar ahí en Radio Fórmula. Se unieron tanto en México como Radio Fórmula Madrid, en donde se encuentra el señor Ciro Gómez Leiva. Y empiezan a lloriquear por todo lo que ha sucedido, al menos desde el 1 de octubre a la fecha, en donde hablan sobre las reformas que se han aprobado y en donde el llanto no se pudo esperar. Ciro no quiere hablar de transformación porque eso le duele, le pesa. La palabra transformación para él no existe. Aunque algunos de sus colaboradores, pues sí la tuvo que tomar. Pero también poniendo la disyuntiva de que si algunos lo pueden tomar, pues a favor. Y algunos, pues obviamente en contra. Es decir, que algunos celebran y otros andan lloriqueando. Reformas que sabemos que se plantearon desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que muchos pensaron que jamás iba a llegar a concretarse. Desafortunadamente, y aunque les pese escuchar estas palabras, el pueblo es mucha pieza y logró esa hazaña el 2 de junio pasado. Algo que ellos simplemente nunca imaginaron. Es más, hasta se burlaban. Nunca imaginaron que le iban a dar a Morena simplemente ese plan C que muchos estuvo promoviendo y los dejaron anonadados, calladitos, sin argumento alguno. ¿Qué fue lo único que les quedó? La oposición. Simplemente está hecha a pedazos. Les dieron una paliza. Y sí, es algo que se vino cantando desde antes de las elecciones, pero ellos jamás confían en la gente, en la ciudadanía, y se los demostró una vez más. ¿Cómo lloraron en Nochebuena y en Radio Fórmula? Escuchen ustedes, reciben una amarga Navidad. Ciro, ¿algo quieres comentar tú? No, pues de acuerdo, ¿no? No hay mayor historia en México desde hace muchos años. Desde hace 10, 15, 20, 25 años no hay mayor historia que la de la violencia. Por donde te quieras mover, quieres revisar algún personaje, un momento, una elección, el trabajo del Poder Legislativo, pero la base de todo este país, la planta baja, el primer nivel de este país, es una violencia brutal que parecería que cada año avanza, cada año toca más la vida cotidiana de más personas, prácticamente en todo el territorio nacional. Entonces es muy difícil construir una historia más relevante que esa en vida cotidiana. La otra gran historia de este año creo que es una sola, un año que pues, yo diría en mi revisión comenzó el 2 de junio, la noche del 2 de junio, con ese triunfo apabullante de Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación, con esa derrota cataclísmica, porque fue un cataclismo de la oposición y que ha traído pues la crónica que ellos habían anunciado y se dio paso por paso, punto por punto. Yo no la limitaría como Miriam a la reforma del Poder Judicial, sino ahora sí. Tuvieron los votos, tuvieron los recursos y cuando no los tuvieron, fueron e hicieron todas las chapuzas para jalar a un Yunes, para jalar a ese tipo de personajes y sacarlas y iniciar un cambio de régimen, del cual la reforma del Poder Judicial es una parte nada más, Miriam, porque estuvo también el punto de la supremacía constitucional, la desaparición de los órganos autónomos, nuevas funciones para el ejército en la Guardia Nacional, un cambio profundísimo que pues se concretó o se ha comenzado a concretar en este segundo semestre.
Pues sí, yo no sé si quieres decir algo, Miriam. No, sí, tiene razón. Y tan solo, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, Ciro, van 19 reformas constitucionales. En lo que va del 1 de octubre a la fecha, con Andrés Manuel López Obrador se hicieron 96, aunque 16 pero serán me refiero a las grandes, ¿no? Sí, Porque son hay totalmente reformas grandes, que coincido cambian el contigo. programa social, reformas que incluso han sido aprobadas por todos los partidos. Puede haber 1000. Yo me refiero a las de fondo, Sí, a las que en verdad van a transformar la vida institucional, pública, jurídica, política de este país, como la conocíamos hasta este año. Este va a ser el último año en que habremos vivido con esos principios, con esas reglas, con esas instituciones. Bueno, pues vamos a ir a pausa. ¿Algo, Lourdes, antes de ir al corte? Pues yo coincido en lo que dice Miriam, lo que ha comentado Miriam, lo que dice Ciro, que igual y no nada más han sido las reformas al Poder Judicial, los temas, la elección, también la desaparición de los órganos autónomos, como dice Ciro, pero yo me mantengo que para mí lo más importante es la cuestión de la inseguridad, la poca seguridad con la que cuentan los mexicanos. Sí, fue lo que comenté al inicio, Ciro, ese para mí pues es el tema que más ha impactado este año. Bueno, vamos a pausa. No, pues aquí estamos todos en la mesa. Está Ciro allá en los estudios de Fórmula Madrid, por supuesto, Miriam, Marco, Sofía, Lourdes. Por ahí anda también Jaime Anchustegui, que quiere levantar la mano y decir, yo también tengo lo que decir. Bueno, pues vamos a ver si le damos un chancecito por ahí, porque pues ya la mesa está grande, pero vamos a ver qué tal. Pero no caben tantos. Pero no cabemos tantos. Ya le dije que ya le dijimos que si quiere se siente, pero de aquel lado, a esperar. Bueno, Sofía, ¿cuál sería tu evaluación de este 2024? Pues para mí la evaluación de este 2024, una parte de la sociedad dirá que es un año de transformación, otra parte dirá que es un año de destrucción, porque fue tal cual lo que decías, Ciro, antes del corte. Cambiaron absolutamente todo lo que han podido, lo que les ha dado tiempo, porque a pesar de todos estos cambios que han hecho en 3 meses de Congreso, todavía tienen bastantes reformas más, que son todas esas reformas que no pudo aplicar el presidente López Obrador. Digamos, desde sus conferencias el presidente pasó 6 años hablando de todos esos cambios que él quería hacer, todas las veces que habló en contra del INAI, y finalmente, al final de su sexenio, logró conseguir los votos necesarios en las cámaras legislativas para poder deshacerse del INAI, de todos esos órganos neoliberales que tanto le pesaban, del Poder Judicial, del que también criticó tantas veces. Pasó 6 años diciendo, yo no impulso una reforma, yo no reformo al Poder Judicial porque quiero que se reformen ellos mismos, para que al término de su mandato finalmente decidieran quitar a todo el Poder Judicial, una parte ahora en el 25, algunos jueces y magistrados irán hasta el 27, pero finalmente terminarán cambiando todo el Poder Judicial, y un año de transformación y destrucción que tendrá que hacer la oposición, porque fue otra que le pasó por encima a Morena en todas partes, incluso en esos lugares donde se creía que tenían algún tipo de competencia, lo que vimos aquí en la Ciudad de México con Santiago Taboada, que se esperaba que Santiago pudiera dar la batalla, y finalmente Clara Brugada gana también abrasadoramente en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces es este año en el que empieza la gran transformación del lado de Morena, pero también de parte de la oposición. Entonces, ¿qué sería la transformación? La transformación. Para mí es un año de transformación, dependiendo con qué enfoque lo quieras ver. Puede ser para la gente de Morena, para sus simpatizantes, van a decir que es la transformación positiva en construirnos un mejor país. Para otra parte de la sociedad van a decir que es esa transformación en un régimen autoritario, en un régimen populista, en un tema demagógico, de programas sociales. Pero finalmente es una transformación real del país que no había podido hacer el presidente López Obrador en su totalidad, ¿no? Mira, Marco Silva. Pues en términos generales coincido con Sofía, es la hegemonía total de un proyecto político. Y eso, así sea el 2 de junio, o antes en la pre-campaña, o después con las reformas constitucionales. Es decir, lo que sucedió el 2 de junio, pues básicamente no es más que la confirmación de lo que se venía construyendo, porque al día de hoy, mi pregunta sería, ¿qué proyectos están financiando desde la Cámara? ¿Los del antiguo régimen, o el anterior, o los proyectos del actual régimen? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de política, Ciro, si hablamos de violencia, quiero decir, pues ahí está el proyecto hegemónico, el proyecto que marcó la supremacía. No pasa nada y todos estamos bien. No hace falta una nueva estrategia, ni nuevas políticas públicas para atender la violencia. Y pum, sobre esas se van piezas más grandes, piezas menos grandes, pero todas alrededor de esta crónica anunciada, como decías, está lo del Poder Judicial. Bien, avisado desde hace tiempo, desde el 5 de febrero, se logró. ¿Qué sigue? Entonces, para mí el tema es ¿no? No solamente la paliza tremenda a una oposición política que ha sido todavía incapaz al día de hoy, en el último suspiro del año, de recomponerse o al menos levantar la mano. Ya ves que no, trata como un poco de adaptarse a las circunstancias que le propone el proyecto hegemónico. Entonces, con sus agregados chiquitos y grandes, pero ahí está, el golpe en la mesa de un grupo, grande o pequeño, tampoco lo sé, pero de un grupo político que está ahorita marcando los destinos del país, que le propinaron una gran derrota a la oposición, y a saber
si esta derrota se trasladará a los intereses de construir una república en el sentido que unos quieren o a favor en el sentido que otros quieren. Así que para mí, insisto, podemos hablar de muchas cosas, pero creo que todas se van agregando a esta columna, a este eje principal, que es el político, que se manifestó el 2 de junio, pero que ya sabíamos cómo venía y que se sigue confirmando incluso en la discusión del presupuesto. Ellos están en la mesa, están dándole golpes cada que quieren y no lo van a soltar. Entonces el asunto legislativo, la transformación, el uso del poder. Sí, yo diría eso, ¿no? Es un proyecto político hegemónico, manifiesto que se manifiesta tanto en el Estado, digamos así, que ejerce una supremacía, como en los muchos satélites que tiene Morena, su 4T, ¿no? Ellos seguirán haciendo y deshaciendo, más allá de objetivos de si estamos de acuerdo, si es bueno o malo, tienen el control, el sartén por el mango y no lo van a soltar. ¿Cómo ves, Ciro? Hablamos de política, pero no necesariamente hablamos de la política, de la señora política, me refiero a la presidenta Sheinbaum. No estamos hablando de quien gana la elección, que es, como tú bien dices hace un ratito, el evento, creo que de los más importantes del año. Ya hablaremos, ¿no? Cuando revisemos al personaje del año, pero pues creo que hay un común denominador en la mesa, ¿no? Cualquier análisis que se quiera hacer sobre lo que fue el año de la vida pública en México tiene que comenzar con el tema de la violencia. No puedes comenzar con otra cosa en un país donde se sigue matando como se mata en México, robando, extorsionando, secuestrando, asaltando casas. ¿Qué historia es más importante que esa? Y luego, pues sí, el triunfo arrasador de Morena, por más que la oposición diga que tuvieron el 45% de los votos legislativos. Todo lo que acompañó la forma en cómo se constituyó el Congreso, la discusión de la sobrerepresentación, todo lo que quieras. La compra de personas para conseguir el número de votos y sacar adelante este proyecto que, insisto, nos lleva a un país que no conocemos. Lo que comience, sobre todo después, en el segundo semestre del próximo año, es un país que no conocemos. Vamos a ver qué va a hacer ese poder judicial. Vamos a ver qué es esto de la supremacía constitucional ya en los hechos. Vamos a ver país prácticamente sin órganos autónomos. Vamos a ver cómo se conduce ahora la Guardia Nacional, todos los trabajos de seguridad. Vamos a un país que, pese a todo lo que hemos visto, trabajado, reporteado, hecho la crónica, no conocemos. Pues ustedes me dirán, llenos de simplemente tristeza, se muestra el estudio de Radio Fórmula México y Radio Fórmula Madrid al simplemente hablar sobre lo que ha ocurrido en estos prácticamente ya más de 2 meses de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y lo que viene. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irmi Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.